Bueno, muchas gracias por la invitación al Comité Científico de la sección. Muchas gracias a los moderadores, muchas gracias a vosotros por vuestra presencia, cuando lo que se apetece es una charla tranquila después de una buena comida o una siestecita. Bueno, el desarrollo de los electrodos con patita permite conseguir una estimulación ventricular absolutamente estable y segura en el APE, en la zona trabeculada del APE del ventrículo derecho. Y esto marcó la diferencia realmente entre la vida y la muerte de los pacientes con bradiarritmias, y así se ha mantenido durante muchísimos años. El APE es como el sitio ideal de estimulación, un sitio fácil de alcanzar, seguro y estable a largo plazo. En los últimos años ha habido un incremento significativo del reconocimiento del efecto deletéreo, yo diría peligroso, de la estimulación en el APE de ventrículo derecho, tanto en pacientes con marcapasos y en desfibriladores, y ahí figuran quizás los estudios más representativos, tanto en desfibriladores con marcapasos, que demuestran que la estimulación ventricular tiene efecto, incrementa la hospitalización por insuficiencia cardíaca, por aparición de disfunción ventricular y incremento de episodios de fibrilación auricular, y que esto además está claramente relacionado con la tasa de estimulación ventricular. Cuanto mayor es la tasa de estimulación ventricular, mayor es el riesgo de aparición de estos problemas. Tanto es así que en el año 2006 Sueney ya publicó lo que él consideraba un nuevo paradigma en la estimulación ventricular fisiológica. En los pacientes que tenían bloqueo auriculoventricular recomendaba la estimulación en sitios alternativos, y en los pacientes sin bloqueo auriculoventricular permanente y sin trastorno de conducción intraventricular ya recomendaba que la estimulación ventricular debía ser evitada, que es el cometido de mi participación en esta mesa. Así, la actualización de las guías publicadas recientemente, en el mes de enero, recogen ya la importancia de minimizar la estimulación ventricular innecesaria, y considera que esta forma de actuar es una estrategia primaria, una estrategia de primer nivel en los pacientes con enfermedad del nódulo sinusal, con conducción auriculoventricular intacta o con trastornos intermitentes de la conducción AV. Y a lo largo de estos años, cada fabricante ha diseñado su propio algoritmo, que ahora los vamos a comentar. Bueno, fundamentalmente hay dos tipos de algoritmos. Los de la derecha, histéresis intervalo V, pues son los que están ahí: el SARS-AV de Medtronic, el BIP de Sanyu. Sorin carece, según mi información, de algoritmo de histéresis intervalo V. Biotronic tiene el IRS Plus y Boston el AVSH. Prácticamente todos funcionan de la misma manera, con algunas pequeñas matices diferenciales entre uno y otro, pero la funcionalidad es similar. El otro grupo lo constituyen el modo de estimulación AIR, con cambio de estimulación a ADR cuando aparece algún grado de bloqueo, y son estos que están aquí: el MVP de Medtronic, el AIS-AFR de Sorin, el VP Suppression de Biotronic y el Rhythmic de Boston. Vuelvo a decir lo mismo, son muy parecidos, aunque algunos tienen su diferencia, y alguna diferencia significativa. Todos prácticamente permiten la estimulación con bloqueo AV de primer grado, y muchos de ellos permiten bloqueos AV paroxísticos no permanentes de bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Este sería el de arriba, cómo funciona la histéresis del intervalo V. Se programa un intervalo V, en este caso 175 y 150 dPV, con un incremento de 50 milisegundos. A la izquierda tienen ustedes una estimulación de DD, en el siguiente latido alarga el intervalo V porque aplica el delta, se queda estimulando en AI hasta que en los dos latidos anteriores aparece una estimulación ventricular, y en ese momento se interrumpe la estimulación con la histéresis y vuelve a los intervalos a estimulación DDD con los intervalos OV programados. El otro es un modo de estimulación de los considerados AI y ADDD. En este caso hay dos P que son bloqueadas, que son permitidas de acuerdo con el algoritmo, y la tercera P ya va seguida de un impulso de seguridad.
Bueno, yo antes de entrar en esto me gustaría recordar los resultados del estudio Dampey, que como sabéis es un estudio con unos resultados absolutamente inesperados. Cuando toda la información que teníamos que el modo de estimulación AI o AIR era superior en cuanto a la prevención de la fibrilación auricular, el estudio de los daneses, que son los propios del doctor Nielsen, que ha trabajado tanto en la estimulación unicameral de aurícula derecha, es un estudio randomizado que asigna a los pacientes al modo AI al DDD, con un periodo de seguimiento realmente largo, de 5.4 hasta más o menos 2,6 años. El objetivo primario era la mortalidad con cualquier causa con cada uno de los brazos y el objetivo secundario, la tasa FA paroxística, la incidencia de accidente vascular cerebral, la aparición de fallo cardíaco y la necesidad de reintervención. Y sorprendentemente, pues como ahí ven ustedes, no hay diferencia en la muerte por cualquier causa, pero sí hay una diferencia significativa a favor del modo DR de la tasa de fibrilación auricular, que es mucho más frecuente, el 28.4% frente al 23% en el grupo DDR, y la tasa de reoperaciones, que es significativamente igualmente favorable a el modo de estimulación DDR. Y ellos terminan diciendo que la estimulación AIR unicameral debe ser evitada en pacientes con enfermedad del seno y que el modo DR usando un antiintervalo V menor de 220 milisegundos debe ser el modo de elección en estos pacientes. Yo quiero aquí lanzar una nota en relación de la importancia de la estimulación AI. A mí me parece que tiene absolutamente vigencia y en un reconocimiento a los dos grupos que más han trabajado, grupos españoles que más han trabajado en el tema de la estimulación unicameral de la aurícula derecha, el doctor Goicolea y el grupo de Salamanca, el doctor Moríñigo, que ellos, utilizando criterios de pacientes con enfermedades del seno de bajo riesgo, que son aquellos que todos conocéis, que tienen un punto de Benkema por encima de 120, 130 latidos por minuto, sin trastorno de conducción intraventricular. Se habla también que no deben de tener cardiopatía isquémica y, sobre todo, hay un punto importante que no siempre se utiliza, que el último PR conducido antes del bloqueo auricular, antes del Benkema, sea igual o inferior a 270 milisegundos. Esos son los pacientes que tienen bajo riesgo y en esa situación ellos consideran que el modo de estimulación aérea en la difusión sinusal es seguro y eficaz. Y creo que esto tiene absoluta vigencia. En la revisión que he hecho del tema de los algoritmos para reducir la estimulación ventricular, voy a hablar exclusivamente, hay mucha información, la mayor parte de ella obtenida de estudios no randomizados, estudios observacionales con escaso número de pacientes, y voy a obviar ese tipo de estudios. Por otro lado, hay algunos de los algoritmos que no están apoyados y sustentados en estudios serios, aunque puede uno asumir que si un algoritmo de histéresis del intervalo V ha sido contrastado, uno puede asumir absolutamente que cualquiera de los otros se va a comportar de la misma manera y podríamos obtener los mismos resultados, pero efectivamente no todos están sustentados en estudios prospectivos y randomizados. Este es el primer estudio que lo desarrolló Medtronic en pacientes que necesitaban que se le implantaba un DICE Marquis y comparaba el modo DDR con el modo MVP. El software lo cargaban dentro del dispositivo, que no lo tenían todavía programado, y randomizaron a MVP o DDR con un intervalo V de 216 milisegundos y 189 de PR. Y analizaban todos los contadores y los diagnósticos para ver cuál era la tasa de estimulación de la aurícula, la tasa de estimulación ventricular y la duración del cambio de modo, la duración del modo DR en caso de bloqueo auriculoventricular. La información más importante es que ya ellos demostraron que se producía una reducción significativa de la tasa acumulada de estimulación ventricular, 4.1% frente a 73,8% a favor del modo MVP, y cómo se producía una reducción absoluta y relativa de la tasa acumulada de estimulación en ventrículo derecho. Ya ellos alertaron
de la posible complicación de que estas pausas podían generar alteraciones o ciclos cortos, ciclos largos, ciclos cortos, que todos sabéis que pueden facilitar la aparición de arritmias ventriculares. Y ellos, de los 87 episodios de taquicardia ventricular que vieron en el estudio, 81 episodios ocurrieron durante el modo MVP y el 91% de ellos fueron en 2 pacientes. O sea, que efectivamente, cuando luego veremos, no está exento de complicaciones. En relación con la tasa de estimulación, la baja tasa de estimulación, que es lo que en definitiva nosotros vamos a perseguir, este estudio realizado con el SAFR, publicado el año pasado, muestra cómo el modo de estimulación A y SAFE reduce de manera significativa o consigue un mayor porcentaje de pacientes con estimulación de 0 en ventrículo derecho frente al modo de estimulación DDD o bien incluso con el modo de estimulación con retraso V largo. Y eso lo consigue tanto a corto como a largo plazo. En cambio, no hubo diferencia significativa en el riesgo de aparición de fibrilación auricular en ninguno de los modos. Este es un estudio que compara un algoritmo de histéresis del intervalo V con el MVP, o sea, un algoritmo con los que permite la posibilidad de hasta bloqueo auriculoventricular del segundo grado. Y en todas las situaciones, en pacientes totales, en relación con la suma de pacientes, con todos los pacientes, siempre el MVP va a producir una reducción más significativa, una tasa de estimulación ventricular significativamente más baja, como es el primero de las gráficas. En el segundo se trata de pacientes que no tienen bloqueo auriculoventricular, son pacientes que tienen enfermedad del seno, y se ve cómo los dos algoritmos producen una tasa de estimulación baja, pero el MVP la reduce aún más. En pacientes con bloqueo auriculoventricular de primer grado, lógicamente los pacientes con el SEARS-AV van a producir mayor estimulación, porque no van a permitir bloqueos auriculoventriculares de primer grado prácticamente únicamente un latido. Y el MVP va a disminuir significativamente también en estos pacientes, con los inconvenientes que puede suponer la estimulación prolongada durante mucho tiempo con un retraso V muy largo. En los pacientes que tienen bloqueo V de segundo grado, pues ocurre exactamente igual. Los dos, el MVP reduce de forma significativa la tasa de estimulación. En pacientes con bloqueo auriculoventricular de tercer grado intermitente, los dos la reducen y, lógicamente, en pacientes con bloqueo V de tercer grado permanente, ninguno de los dos va a reducir la tasa de estimulación. El otro aspecto importante es qué es lo que ocurre con estos algoritmos en la tasa de fibrilación auricular. Bueno, pues este es el estudio quizá más numeroso y al final podemos decir que se produce una reducción modesta de la tasa de fibrilación auricular con el modo de estimulación MVP y a pesar de que se reduce significativamente la tasa de estimulación ventricular. El MVP tiene una tasa de estimulación del 9.1% frente al 99% en el DR y manteniéndose la misma estimulación auricular en los dos modos. Tampoco hay ninguna repercusión en la necesidad de cardioversión, la necesidad de catéter de ablación, la ablación de nodo V o el aislamiento de venas pulmonares. En los dos grupos la situación es similar. Bueno, un aspecto importante, 2 diapositivas, el tema de los desfibriladores. Sabemos que el estudio David demostró que los pacientes que recibían una unidad DDD que no requerían estimulación ventricular frente a aquellos pacientes que recibían el modo de estimulación VVI a 40 latidos por minuto, estos últimos tenían una mejor supervivencia, tenían menos eventos cardíacos que aquellos que estaban con la estimulación DDD. Este es un estudio de no inferioridad, que no pudo demostrar la no inferioridad del ESO porque no alcanzó el umbral necesario y que, bueno, pues lamentablemente eso es lo que ocurrió. Y esto parece que ocurre fundamentalmente en el brazo, a expensas del brazo de pacientes que tienen bloqueo auriculoventricular de primer grado. Aquellos que tienen un PR mayor de 230 milisegundos, la tasa, o sea, lo que es el objetivo primario, que era la mortalidad, mortalidad de ingreso y atención urgente por un evento cardíaco, en ambos claramente es favorable, en las 3 situaciones el objetivo primario es favorable en este grupo de enfermos, aquellos pacientes en los que tienen un bloqueo, un PR
prolongado mayor de 230 milisegundos, mientras que son similares el comportamiento cuando el PR es menor de 230. Este otro estudio de no inferioridad, en este caso es el estudio INTRING-RV, que es un estudio que se realizó con dispositivos de Boston y que compara la estimulación de DDR con la histéresis de intervalo AV de Boston con la estimulación en VV a 40 latidos por minuto. Este estudio sí demuestra que la estimulación DDR con histéresis es igual o incluso mejor que la estimulación VV. Un aspecto importante que debemos de tener en cuenta es qué repercusión puede tener estos algoritmos sobre la longevidad de los dispositivos. No hay mucha información. Este es el único estudio que yo he encontrado, un estudio realizado con el Symphony que lleva de Sorin, que efectivamente la estimulación SAFR incrementa la longevidad prácticamente un 24%, prácticamente lo mismo que la programación óptima de la energía del impulso ventricular o auricular o de la frecuencia cardíaca. Bueno, estos algoritmos tienen efectivamente algunos efectos adversos y ahí están en relación con esto. Quizá la permanencia o la tolerancia del bloqueo auriculoventricular en los pacientes en el grupo de algoritmos que cambian de A y a DDD, pues es un problema que yo creo importante porque pueden producir síndrome de marcapaso por estimulación con un retraso V realmente prolongado, 300, 350 milisegundos o incluso más. En caso de bloqueos auriculoventriculares intermitentes, las pausas repetidas en los algoritmos de A y DDR pueden producir taquicardias ventriculares, aunque esto no es tan exento ningún paciente portador de marcapaso. Cuando se producen algunas extrasístoles ventriculares, casi siempre se pueden producir pausas y ciclos corto, largo, corto. La aparición de fusiones es bastante probable en la histéresis del intervalo V y la limitación de la frecuencia máxima de seguimiento, que es muy importante en aquellos pacientes que no son realmente un algoritmo, que es la programación aislada y prolongada del intervalo AV, es poco probable en utilizando estos algoritmos que estamos revisando. Por último, anotar un estudio que está en marcha, el estudio BOTE, que, intentando, de acuerdo con los resultados del estudio DAMPEI, quiere comparar la estimulación en septum de ventrículo derecho, comparándola con la mínima estimulación ventricular, creo que es el algoritmo de Biotroni el que están analizando. Y bueno, empezó en el año 2011, se esperan que los resultados sean en el 2013. Yo creo que no va a aportar nada porque el tiempo de estimulación es muy corto y todos sabemos que los efectos indeseables de la estimulación ventricular es a largo plazo y con una tasa de estimulación muy alta. Yo me he permitido sacar algunas conclusiones con esto. La primera de todas es que todos los algoritmos estudiados reducen el porcentaje de estimulación ventricular de forma significativa, especialmente el MVP y el AISAFE. Algunos de ellos han demostrado que aumentan la longevidad de los dispositivos. Otros, el MVT y el SEARS-AV, reducen el riesgo relativo de aparición de fibrilación auricular persistente. En pacientes con DAI sin necesidad de VP, el algoritmo DR y el histéresis de Boston han demostrado que son igual o superior al modo de estimulación VVI. Los efectos adversos de los algoritmos son escasos, sobre todo en el grupo de pacientes con marcapaso. En cambio, los DAI, pues sí, pueden ser problemáticos. Ninguno ha podido demostrar que reduzcan la mortalidad o la hospitalización por fallo cardíaco, seguramente porque todos ellos son estudios de muy corta duración. Yo creo que el modo AI unicameral puede indicarse en los pacientes con enfermedad del seno con bajo riesgo de bloqueo AV, aunque se recomienda advertir del posible riesgo de FA y de reintervenciones. Por último, y contestando a la pregunta inicial, la reducción de la estimulación ventricular innecesaria debe ser una estrategia de primer orden y, por tanto, los algoritmos que lo consiguen son de gran importancia y útiles en la práctica clínica. Muchas gracias.